El resto de ponentes se irán incorporando conforme avance la tarde. Así que, bueno, tiene el turno en primer lugar Guillermo Paredes Otero. Como decimos, Guillermo, nada, tienes 10, 13 minutos sin problema, cuando quieras, todo tuyo. Vale, ¿me podéis confirmar que se ve la presentación? Se ve perfectamente. Vale, genial. Bueno, pues en primer lugar, soy Guillermo Paredes Otero, soy periodista y doctor en periodismo especializado en videojuegos. En primer lugar, pues darle las gracias a la organización del Congreso Digital por aceptar mi comunicación y por vuestra asistencia también. Y bueno, pues vengo a traeros la ponencia La mujer reportera en el periodismo de videojuegos, el tratamiento mediático del evento Madrid Games Week desde una perspectiva feminista. Esta comunicación gira en torno a dos temas fundamentales o dos pilares. En primer lugar, las ferias de videojuegos son entendidas actualmente como una representación de la cultura del videojuego en un momento y en un lugar determinados, porque durante los días y en el lugar en que tienen lugar, en el lugar que tienen lugar, valga la redundancia, tienen lugar pues todos los elementos y actividades propias de la ludificación de la sociedad. Se pueden probar videojuegos, se puede asistir a presentaciones, hay torneos de eSport, concursos de cosplay, es decir, cultura participativa, adquirir merchandising, desarrollo independiente, zonas retro, ¿vale? Todo esto compone la ludificación de la sociedad, es decir, el videojuego se extiende más allá del entretenimiento y está pues en todas las áreas de la sociedad. Al mismo tiempo, hay que decir que existe una relación entre el videojuego y el periodismo que podemos ver a través de muchos ejemplos. Por ejemplo, hay un periodismo especializado encargado de informar sobre este sector. Están los New Games, la hibridación del videojuego y el periodismo, o lo que es lo mismo, contar la actualidad a través del videojuego. El videojuego puede servir como una herramienta de alfabetización mediática y al mismo tiempo como elemento inmersivo. En un periodismo como es el actual, que busca pues que el usuario, la audiencia, pues forme parte del relato, pues gracias a la interactividad, pues el videojuego permite esa inmersión en el relato. Estos dos conceptos, feria de videojuegos y el periodismo de videojuegos, pues lo vamos a ver desde el papel de la mujer. Vamos a ver la relación que hay entre la mujer y los videojuegos. A nivel general, en España hay poco más de 20 millones de jugadores, de los cuales el 49% son mujeres. Sin embargo, esta igualdad pues, no se ve en el ámbito laboral, ya que la mujer apenas ocupa el 23% de los puestos de trabajo que hay en el sector del videojuego. La mujer pues se encuentra barreras en todos los ámbitos, tanto como jugadora o gamer, como estudiante que quiera hacer una carrera y también como desarrolladora de videojuegos. Persiste todavía la idea de que las mujeres pues no juegan a los mismos tipos de videojuegos que los hombres. De hecho, que a eso a lo que juegan las mujeres pues no se le puede llamar videojuego propiamente dicho. Se habla del término casual game. Y en el tema laboral pues todavía la mujer pues está peor pagada que los hombres y está muy ligada a unos empleos en el tema del desarrollo, por ejemplo, la mujer está ligada a temas de arte, a tema visual, ¿no? Mientras que todo lo que es la programación, pues parece que está exclusivamente diseñado para el hombre. Dentro del periodismo de videojuegos, pues la situación no mejora. Hay estudios que analizan las redacciones de los medios especializados
Y de todas esas redacciones, pues solamente el 18,6% de los puestos de empleo están ocupados por mujeres, muy similar a ese 23% que veíamos antes. Las tareas que tienen, pues son las de locutar, presentar vídeos, copiar notas de prensa. Si llegan a analizar algún juego, pues son juegos musicales o aventuras gráficas. Se deja para el periodista, para el compañero, pues juegos de acción, triple A, juegos deportivos, ¿vale? Las mujeres pues reciben presiones, hay actitudes de paternalismo por parte de los compañeros y ellas mismas se aplican la autocensura. Además, al mismo tiempo hay que decir que si están en un medio audiovisual, pues están más expuestas, reciben acoso a través de las redes sociales y la audiencia pues le perdona muchísimo menos los errores que cometen. Con este contexto, pues lo que vamos a hacer en esta investigación es, primero, describir el trabajo que tienen las periodistas de videojuegos a la hora de cubrir un evento de videojuego concreto, como fue Madrid Games Week. Vamos también a analizar la recepción que tuvo dicho trabajo por parte de los usuarios de YouTube, de esos medios de comunicación. Y por último, vamos a comparar el trabajo y la recepción que recibieron las periodistas mujeres a la hora de cubrir ese evento y lo vamos a comparar con lo mismo, el trabajo y la recepción de sus homólogos masculinos. Para ello, pues hemos seleccionado el evento Madrid Games Week por ser en su época el que más afluencia de gente recibía. Se desarrollaba en Madrid, una de las grandes comunidades autónomas de desarrollo de videojuegos. Estaba además amparado por la EBI, la Asociación Española del Videojuego. Hemos seleccionado estos 4 medios especializados, Medistation, Hobby Consolas, Vandal y 3D Juegos, por ser los más antiguos y los más representativos de esta especialización periodística. El periodo temporal ha sido las 7 ediciones de Madrid Games Week, desde 2013 a 2019, se suspende en 2020 por el tema del COVID, y el canal, valga la redundancia, que hemos seleccionado ha sido YouTube. ¿Por qué? Por esa importancia, esa predilección que se le da actualmente al formato en vídeo por encima del formato textual. En total, teniendo en cuenta el evento, los medios especializados, el periodo temporal y la red social YouTube, pues nos ha dado una muestra completa de 103 vídeos. A esos 103 vídeos les hemos hecho o aplicado un análisis de contenido y un análisis comparativo. Hemos visto sobre qué se informaba en esos vídeos, la fecha de publicación para ver la evolución, si ha sido creciente o decreciente. Hemos analizado, por supuesto, la figura del emisor, si eran hombres o mujeres quienes informaban. Y en cuanto a la recepción, pues nos hemos centrado en las visualizaciones, los me gusta o no me gusta y los comentarios. Respecto a los comentarios, nos ha dado una cifra de 1.004 mensajes, de los cuales 291 se centraban en los periodistas. Y de esa cantidad, pues solamente 139 iban enfocados a las mujeres. Hablaban de las mujeres periodistas. Esos mensajes los hemos calificado en función de sobre qué trataba. Si era sobre el trabajo, si eran mensajes en calidad de fans, si gastaban bromas, si hablaban del físico o incluso había mensajes sexuales y algo pues más neutral como si les hacían preguntas a ellas. Con todo esto, pues vamos a ver una serie de resultados que hemos obtenido. Para empezar, ellas solamente aparecen en 20 de los vídeos y en 6 de ellos aparecen junto a compañeros. Ellos, por el contrario, aparecen hasta en 60 vídeos. El resto, pues, no tienen ningún periodista, no tienen ningún emisor, ¿vale? En estos 103 vídeos se informaron 31 periodistas, de los cuales solamente 9 eran mujeres y de esas 9 mujeres, 5 solamente aparecían una vez, solamente informaron una vez de este evento. En la gráfica pues, pueden ver cómo evolucionó la presencia de los emisores. La línea verde es los periodistas hombres y la roja pues son las mujeres. Siempre están por debajo en cantidad, en número, las mujeres. De hecho, coinciden en 2017, pero a diferencia de lo que ocurre con ellos
que mete pues un crecimiento exponencial, ellas directamente siguen decreciendo hasta que en 2009 no hay ninguna mujer informando del evento. Al mismo tiempo, mientras que, por ejemplo, en hobby consolas la presencia de la mujer es puntual, directamente en 3D juegos no hay ninguna mujer informando en estos 7 años. ¿Qué hacían estas mujeres en Madrid Games Week? Pues ellas destacaron informando sobre el cosplay. Y en temas como los eSports y el desarrollo independiente directamente ni aparecían. Ellos, por el contrario, pues predominan en vídeos informando sobre la feria en general, la cultura retro, la zona retro, juegos AAA, las grandes compañías, Sony, Nintendo, Microsoft, tema de hardware, desarrollo independiente y eSports. ¿Qué hacían ellas en estos vídeos? Pues recorrían la feria y mostraban qué había, visitaban algún stand, probaban juegos, presentaban concursos de cosplays o musicales y hacían preguntas a los asistentes, en plan, ¿cómo os lo estáis pasando? ¿Qué habéis hecho? Etcétera. Ellos hacían todas estas funciones, todas estas tareas que hemos visto y además otras como entrevistar a directivos de grandes compañías, retransmitían torneos de deporte electrónico y reportajes sobre hardware. ¿Cómo recibían los usuarios este contenido? Pues hemos visto que, en primer lugar, las visualizaciones y los me gusta o no me gusta varían en función de la temática, que no influye el género, ¿vale? Si se informa de un AAA, pues se consiguen más visualizaciones que si, por ejemplo, sobre la zona indie, ¿vale? No influye el género, sino la temática. Los comentarios, pues, son harina de otro costal. Ellas recibieron más mensajes positivos que negativos. Y en la temática que más destacaron, tanto positivo como negativo, fueron sobre el trabajo que hacían. Sin embargo, predominaron también otros tipos de mensajes negativos relacionados con el sexo, sobre todo si aparecían dos mujeres en la pantalla y sobre el físico de ellas. La neutralidad pues la encontramos en preguntas que hacían los usuarios sobre qué orientación, sobre qué podían hacer en el evento, etcétera. Observaciones y comentarios tanto positivos como negativos, ¿vale? Comparando esto con lo que recibían sus compañeros hombres, pues ellos recibieron más apoyo por su trabajo, el doble de mensajes positivos en calidad de fans y apenas pues comentarios sexuales o de su físico. ¿Por qué? Porque la mayoría eran hombres los que escribían. Pero sí el triple de bromas. Y ya para concluir, pues una serie de conclusiones. Y hemos visto que en las ferias de videojuegos pues se producían situaciones de acoso y misoginia a estas periodistas de videojuegos a través de las redes sociales, que la presencia de la mujer como reportera en la prensa especializada es escasa, como ocurre en otras áreas laborales relacionadas con el videojuego, como hemos visto. A pesar de los comentarios positivos, a ellas se les perdona mucho menos las opiniones que no gustan y son focos de mensajes sobre su físico, su habilidad como jugadora y recibían invitaciones sexuales. La mujer, por lo tanto, pues tiene una presencia que es prácticamente invisible como reportera en la prensa de videojuegos y su presencia pues se recibe en muchos casos por parte de la comunidad tóxica gamer. Aquí les dejo una serie de referencias que he utilizado para este trabajo. El libro de Marina Mores, Play Like a Girl, el libro Protexto, videojuegos de una perspectiva de género, artículos, por ejemplo, que investigaban pues la presencia de la mujer en las redacciones, un artículo que escribí con una compañera, Laura Manzano Zambruno, sobre el acoso a través de las redes sociales, o un libro que escribí titulado El periodismo de videojuegos en España, para ver cómo es esta especialización actualmente en este contexto mediático. Sin más, pues muchísimas gracias por su atención. Ahí tienen mis vías de contacto y no dejen de leer el capítulo cuando salga publicado en el libro. Y quedo a la espera de cualquier comentario o duda que me quieran hacer. Muchas gracias. ¿No quiere? Ahora sí, ahora. Estupendo, Guillermo, muchísimas gracias, muy interesante. Y bueno, y gracias también por ceñirte al tiempo que habíamos fijado, que no siempre es fácil.
Bien, les comento, si imagino que tendrán seguramente alguna pregunta que hacer o alguna propuesta, alguna sugerencia o algún comentario. Si les parecen los comentarios, las preguntas, las dejamos para el final de la sesión. Vamos a pasar primero a que cada ponente exponga su comunicación. Y ahora, si me permiten, le voy a dar paso a la siguiente comunicación, que además se da la circunstancia de que hemos coincidido físicamente en otro congreso aquí en Madrid, y está conmigo Lluís Sanjó, que es uno de los dos autores de la ponencia que va a presentar ahora, junto con Ángel Colón. Así que le voy a dejar paso porque lo tengo aquí físicamente a mi izquierda. ¿Vale? Y continuamos con la sesión. Bueno, pues muchas gracias, Isaac, y gracias a Salvador, que como veis el nombre que aparece en pantalla no es ni el de Isaac ni el mío. Al Salvador ha tenido la gentileza de dejarnos su despacho y su ordenador. Estamos todos en Madrid para otro evento. En fin, os voy a presentar un trabajo además que no es del que yo no soy el principal autor. El autor principal es Àngel Colom y todo el mérito del trabajo es suyo. Lo que pasa es que él no podía estar a esta hora aquí conectado y por lo tanto yo pues le dije que lo podía hacer yo en su nombre. Todo el mérito es suyo y si hay alguna cosa, algún error, alguna imprecisión, sin duda esa será mía. Lo que sí hicimos para hacer justicia, digamos, es preparar un vídeo, que es la autoría del vídeo es de Àngel Colom, y es un vídeo de unos 5 minutos, no llega. Así que yo haré una breve presentación del marco teórico y tal, y después veremos el vídeo. Lo que voy a hacer es prepararlo ya. Dejarlo preparado. Sí, vale. Sí, ahí está. Supongo que lo veis, luego lo lanzo. Vale, el trabajo consiste en un análisis de Death Stranding desde el punto de vista de la cocreación y la verosimilitud. Ese es el marco en el que nos vamos a mover. El marco teórico es la narratología, básicamente, del que parte el trabajo. La narratología en la perspectiva de los Game Studies, es decir, en la tradición que tiene el estudio de la narración en videojuegos. El interés que pueda tener esta comunicación se centra sobre todo en el hecho que la verosimilitud ha sido un concepto poco trabajado en videojuegos. Es un concepto que tiene mucho recorrido, sobre todo en literatura y en otros medios de ficción. En la literatura, desde luego, se puede rastrear 2000 años atrás, cine también, pero en videojuegos ha recibido poca atención. El objetivo de la comunicación se centra en ver las posibilidades del modo online para generar dinámicas de cocreación que puedan enriquecer la experiencia lúdica. Ese es el objetivo que nos ha movido. Y la aportación en ese ámbito, para cumplir ese objetivo, se centra en el estudio de la verosimilitud, en aportar, de hecho, un modelo para el estudio de la verosimilitud en el videojuego narrativo. Para ello se utilizan algunas teorías de las que vamos a centrarnos, pues básicamente el análisis del personaje jugador como agente ficcional, es decir, como un agente del que el jugador es responsable de sus acciones, pero no de sus reacciones, que no dependen del jugador.
También la noción de mundo de historias nos va a permitir poner el foco en la autonomía de la ficción o del texto respecto de la realidad fuera de ese texto, lo cual nos conecta con la idea de lo verosímil. Entonces, la verosimilitud en un videojuego narrativo la entendemos como un efecto que transmite la apariencia de verdad al jugador. Y eso lo hace mediante el personaje jugador entendido como agente ficcional que permite al jugador participar en ese mundo de juego. Ese es un poco el resumen de lo que queremos abordar. Y la hipótesis que planteamos se refiere a que las dinámicas de cocreación generadas en la participación online en videojuegos narrativos refuerzan la premisa del mundo de ficción y dan verosimilitud a la propuesta narrativa. Entonces yo creo que llegados a este punto, igual puedo lanzar el vídeo y al mismo tiempo ir explicando temas relacionados con ese modelo de estudio de la verosimilitud en los videojuegos, que sería la aportación teórica principal. Lo haré, y en el vídeo se ve claramente, a partir del videojuego Death Stranding, que es el que nos permite aplicar ese modelo. Básicamente, el modelo es muy utilizado en videojuegos, que distingue entre estética, mecánica y dinámica. Y en cada uno de esos apartados, el apartado estético, el de las dinámicas y el de las mecánicas, estético, mecánicas y dinámicas, se divide en distintos apartados en los que deberíamos fijarnos para el análisis del videojuego en cuestión en ese modelo que se plantea. Voy a lanzar el vídeo, que como no tiene sonido, me va a permitir seguir explicando, seguir redundar Vale. Como decía, estamos en el videojuego de Death Stranding y aquí aparece ya la cuestión de las mecánicas relacionada con una de las mecánicas principales del videojuego, que es el transporte de mercancías. Si no me decís lo contrario, entiendo que el vídeo se ve razonablemente bien y puedo seguir comentando alguna cosa o dejando también que lo vayamos viendo. Vale, ahí estaría lo que he planteado antes en lo que sería el marco teórico en relación al modo online, en cómo ese modo online enriquece y favorece la colaboración entre los jugadores. Vale, que ahí se redunda en esa idea. Voy a explicar esto al mismo tiempo que lo vamos viendo, porque es en realidad la conclusión principal del trabajo y creo que vale la pena que entre en esto, si acaso luego puedo explicar el marco, el modelo teórico, o incluso se puede leer después en la publicación. Pero sí que me interesa, al mismo tiempo que vemos el vídeo, explicar esta cuestión de la relación entre verosimilitud, co-creación y participación y colaboración en el modo online. A lo que me refiero con esto es que cuando los jugadores, cuando entramos en el juego, en el modo en línea multijugador, el jugador no puede interactuar con otros jugadores que también han estado allí o están en línea, pero sí puede beneficiarse de algunas acciones que esos jugadores han hecho previamente. Y él asimismo, cuando juega, puede dejar algunos elementos
que faciliten el juego a los otros jugadores. Con esto lo que quiero decir es que se pone en marcha un modo colaborativo facilitado por el juego, obviamente, en el modo en línea. Esto quiere decir que cuando el jugador juega en el modo en línea puede encontrar por todo el mundo de juego objetos, instalaciones que han creado otros jugadores y que le facilitan los objetivos, el recorrido que sigue por el paisaje que vemos en los vídeos característico del juego y que, por lo tanto, se beneficia de una colaboración desinteresada que tiene forma pues, de escaleras, de puentes, de vehículos, de todo tipo, que resultan útiles en puntos especialmente complicados del recorrido que se sigue. También se pueden encontrar algún tipo de señales, consejos, advertencias, incluso mensajes de ánimo. Todo esto lo que hace es potenciar la colaboración entre los jugadores, aunque los jugadores no entren en contacto entre ellos. Y además esta colaboración facilitada por la co-creación en el modo online es de una ayuda desinteresada. Y está perfectamente integrada en el mundo de juego y en ese marco verosímil que el juego crea. Voy a dejar por un momento el vídeo, que ya está llegando al final. Muy bien. No voy a detallar ahora el modelo que se ha utilizado para el análisis y para llegar a esta conclusión, porque es, desde un punto de vista metodológico, muy técnico, por decirlo así, con distintos puntos en cada uno de estos apartados de estéticas, mecánicas y dinámicas. Y creo que es mejor referirme a la futura publicación de los textos, donde, si es de vuestro interés, pues podréis encontrar el modelo para hipotéticas aplicaciones a otros videojuegos, a otros análisis. Valga esta presentación pues para, digamos, anunciar lo que sería quizá modestamente, la aportación principal de la comunicación, más allá del análisis concreto de este videojuego, que es cómo es la aportación de un modelo teórico. Y hasta este punto, pues muchas gracias por vuestra atención y encantado de saludaros. Le doy paso a Isaac. Bien, estupendo, Luis, muchas gracias. Dejamos aquí esto de presentar. Vale. Bien, pues continuamos con la ronda de intervenciones. Le cedo la palabra ahora a Elizabeth Fons, que está por aquí. ¿Sí? Vale, pues Elizabeth, si estás lista, Voy a poder compartir un momento la pantalla. Cuando quieras. Como digo, al final de todas las intervenciones, si queréis hacer alguna pregunta, lo haremos al final, ¿vale? En teoría veis la pantalla completa, ¿no? Se ve bien, sí. Sí. Vale. Se ve bien. Vale. Un segundo. Vale. Imaginemos por un momento que estamos caminando en un lugar galáctico rodeados de personajes totalmente icónicos, paisajes, sobre todo que evocan a un paisaje de una galaxia muy, muy lejana. Y ahora, ¿qué pasaría si tú formaras parte de estas aventuras, que fueras el protagonista de una de ellas, o asumir incluso roles o tomar decisiones?
Pues básicamente esto es el propósito de Galaxy Edge de Star Wars, que está ubicado en los parques de Disney. Yo soy la doctora Elizabeth Fons y he hecho un estudio y análisis de Star Wars Galaxy Edge y básicamente el cambio de paradigma de dichos parques temáticos que han pasado de una participación por parte de los usuarios o huéspedes que vamos a estos parques de ser pasivos a activos. ¿Pero por qué este estudio? Pues básicamente en los parques temáticos siempre ha habido muchísima innovación. De hecho, hay muchos doctores que trabajan en investigación dentro de los parques temáticos para intentar que estas aventuras o estas experiencias sean totalmente únicas, ya que de algún modo tienen que atraer a la gente que salgan de sus casas para poder ir a los parques y tener una experiencia única. Es decir, que en ningún sitio puedas tener una experiencia igual que dichos parques. Por lo tanto, la innovación y el entretenimiento está servida, la participación y que cada vez tú seas más participante dentro de las atracciones es un hecho. Hay más aportes de diseños narrativos de videojuego, es decir, muchas mecánicas de la parte de los videojuegos están ya in situ en los parques para que tú formes parte de esta aventura que ya iremos viendo. También la narrativa transmedia es muy importante, ya que se crean historias maravillosas y fantásticas que no solo enriquecen los mundos, en este caso de Star Wars, sino que también a los usuarios les encanta poder consumir más allá de las películas, los cómics, sino que es algo totalmente único. Y claro, obviamente las franquicias juegan un papel muy, muy, muy importante. Por lo tanto, todas estas nuevas demandas son muy importantes. Los nuevos usuarios, la nueva gente que va a consumidores en los parques temáticos quieren formar parte de ello. Y como decía Walt Disney en 1954, salió su primer parque temático en California y él siempre decía que los parques nunca estarán terminados, que siempre se tendrá que innovar, siempre se tendrá que cambiar porque habrá nuevas generaciones que de algún modo pedirán otras cosas, ¿no? Y por lo tanto, él decía, los espacios temáticos de hoy no solo entretienen, sino que también permiten que los visitantes experimenten universos totalmente ficticios de manera interactiva y multisensorial. Y por eso el objetivo es que el visitante se sienta totalmente inmerso. Aquí podemos ver, no es Star Wars, es de Harry Potter, del universo de Wizarding the World, en Universal Studios. Y aquí podemos ver una niña que está con las varitas de Ollivanders y está haciendo un gesto. Estos gestos son muy importantes. Es una tienda normal que hay, dependiendo del gesto que tú hagas, provoca cosas dentro de la tienda o incluso las tiendas, los escaparates puede cambiar dependiendo del movimiento que hagas con la varita, ¿no? Y claro, el paradigma cambia, ¿no? De participante pasivo, que solo entras en una atracción o entras en un mundo y solo ves y ya está, sino que quieren esta participación por parte de los usuarios. Y por otro lado, es algo muy atractivo porque aparte no eres ni Harry Potter, ni Hermione, ni Ron, sino que eres tú dentro del mundo de Harry Potter o de Star Wars. Por lo tanto, ya no es tan necesario tener un objetivo, alguien a que imitar, sino que tú estás dentro de ese mundo, ¿no? Y por eso la influencia de la narrativa transmedia, porque es un hook, es un enganche para atraer a esta nueva audiencia. Y en el caso de Star Wars, pues es muy importante el world building. Al igual que un videojuego, las historias de todo el entorno, de todo el environment, tiene que contar algo, ¿no? Y todo lo tienen súper medido para que tú te sientas y formes parte de ese mundo, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, de Star Wars hay Batuu, que tiene su propia cultura, su propia lengua, historia, ecosistema y aparte que refuerza de algún modo la autenticidad de este sitio ya que sale en otras expansiones de Star Wars. Por otro lado, hay bebidas exclusivas de Star Wars que están escritas en Adoresh, que es un idioma de Star Wars. También hay la leche azul, como la verde, que también es muy icónica y esto a los fans les gusta encontrar. Y podemos ver en la parte superior una moneda. Esta moneda son los créditos. No se paga en dólares, sino que se paga con créditos. Antes sí que es cierto que en Disney habían estas monedas, pero las fans se los quedaron. En teoría era una moneda que tenía que estar fluyendo por el parque, pero la gente fue muy fan y se lo quedó, ¿no? Pero igualmente se pagan con créditos, es decir, si tú compras un objeto de $10, no se marca en dólares, sino que con créditos. Por lo tanto, de algún modo la inmersión es mucho más profunda en este caso, ¿no?
Y el objetivo de este estudio es ver cómo dichas experiencias de la inmersión las utilizan para atraer a los públicos y básicamente como parte fundamental es una inmersión que sea totalmente narrativa y de algún modo personalizar esas experiencias. El estudio que he hecho es básicamente analizar 2 atracciones del mundo de Star Wars. Una es el Halcón Milenario y Rise of the Resistance, que es la foto que veis abajo. Y básicamente como los cast members, que son las personas que trabajan dentro del mundo de Star Wars, forman una parte muy importante y forman parte de la historia, ¿no? Los enfoques la metodología que se ha usado es básicamente cualitativa y es un análisis descriptivo exploratorio y los elementos evaluados han sido las mecánicas de juego, las tecnologías inmersivas y la narrativa transmedia. Como podéis ver aquí tenemos los cast members de Star Wars. Hay los que están en Batuu, que visten un poquito diferente y como podemos ver son bastante icónicos de las sagas de Star Wars, ¿no? Podemos ver los que son del Imperio, ¿no? El lado oscuro y los rebeldes. Por ejemplo, los del lado oscuro, en algunas atracciones que os comentaré, no pueden interactuar con las personas, tienen que estar súper serios porque tú has sido secuestrado por ellos y tienes que rendir cuentas al imperio, por lo tanto no pueden tener ningún tipo de contacto contigo. Por lo tanto, la gente, las reacciones cuando entran a dicha atracción de Rise of the Resistance se quedan como muy callados, todo es muy impactante porque es muy solemne. De hecho, te lo hacen creer muy bien que así, que estás ahí, ¿no? Y la inmersión con las pantallas y todo lo que se ha construido pues es muy importante. También actúan como NPCs y tienen sus propias historias. Si tú vas a preguntar, ellos vienen de lugares distintos, tienen historias distintas, o cual cosa también ayuda a reforzar esta inmersión. La primera atracción que he comentado es del Halcón Milenario y es el Halcón Milenario tal cual. Y una de las cosas que es muy destacable es que es totalmente, hay pantallas y se ha hecho muchas investigaciones a través de pilotaje de aviones. Como podéis ver, se sale de Disneyland para formar parte del mundo de Star Wars con distintas escenas que van apareciendo. Dependiendo de cómo se haga, la gente y el pilotaje, evidentemente, el artillero y todos los personajes que estáis ahí dentro, pues tenéis unas misiones y, como podéis ver, funciona como si fuera un videojuego. No es muy complicado. Por lo tanto, la mayoría de gente puede utilizarlo y sabrá hacerlo perfectamente. No se necesita tener un nivel de videojuego muy alto, por lo tanto, hay mucha inclusión en este sentido. También es importante destacar que la gente con movilidad reducida también pueden acceder a estas atracciones, la cual cosa también están adaptadas y se agradece en este sentido. Y la narrativa es muy importante, ya que la gente, como podéis ver, sus caras es auténticamente que alucinan las sensaciones, la sensación de velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? O Rise of the Resistance, por ejemplo, es la segunda que se ha analizado y aquí podéis ver que habéis sido capturados y todas estas imágenes no son VFX, sino que son reales. La atracción sí que es diferente porque sí que es cierto que con el Halcón Milenario, de algún modo, hay una historia y depende de cómo tú lo hagas, pasarán ciertas cosas. Aquí sí que es mucho más plana, es más lineal, más cinematográfica, pero sí que llega mucho a la audiencia. Por lo tanto, podemos ver las diferencias, básicamente es la participación activa en el Halcón Milenario, es mucho más potente y la cosa también genera pues mucho entusiasmo y ganas de volver. De hecho, es de las más top que hay en el parque. Hay una integración brutal de cooperativa entre todos que lo hagáis bien, por lo tanto, es diferente a las otras atracciones y tiene muchos elementos de los videojuegos. En cambio, lo que he comentado, Rise of the Resistance, tiene una tecnología muy avanzada que funciona básicamente con trackless, que es unas vagonetas que no se ve la parte de no hay carril, básicamente. Y por otro lado, hay mucho más cinematográfico, aparte que también hay una narrativa que tienes actores que actúan contigo todo el rato. Es una atracción que dura 18 minutos para que os hagáis más o menos a la idea. Por conclusión, podemos decir que sí que cada vez
los visitantes piden más dichas atracciones, que quieren más interacción, no solo con disparos y demás, sino que tengan un lore, una representación de algún modo, que puedan encontrar cosas que no pueden encontrar en su casa. Como la narrativa transmedia realmente juega un papel muy importante y las franquicias de algún modo acogen a dichas personas que vienen a los parques. Y básicamente las dos diferencias del Halcón Milenario Rise of the Resistance es más el tipo de juego, ¿no? Sí, una es más de tipo grupal y videojuego, y la otra tiene una estructura mucho más narrativa y cinematográfica. Pero ambas atracciones, lo que es muy importante es que de algún modo crea fan, crea inmersión y es multisensorial, y de algún modo crea mucho entusiasmo y ganas de repetir otra vez. Como líneas de futuro, pues básicamente el estudio lo hemos hecho cualitativo, lo queremos hacer cuantitativo, ver la satisfacción de los visitantes y evaluar de algún modo la narrativa transmedia si realmente es eficaz en dichos parques. Así que muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias. Sernos partícipes de una comunicación tan inmersiva. Bueno, he ido rápido, hay muchas más cosas, pero lo he hecho muy resumido. Muy interesante, tomamos nota. Bien, bueno, pues continuamos con la ronda de comunicaciones, ¿vale? Y le doy paso ahora a Noelia Barroso, que estaba por aquí, ¿verdad? Sí, aquí está. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de tenerte con nosotros, Noelia. Así que nada, cuando quieras, todo tuyo. Bien, bueno, voy a compartir pantalla. Un segundito. Vale. Bien, correcto, lo podéis ver todo bien, ¿verdad? Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues os cuento, yo lo que os traigo hoy es un estudio del que os voy a ofrecer los resultados provisionales. En breve espero poder dar todos los resultados, digamos, completos. Bueno, yo lo que os voy a contar hoy es acerca de la representación de la mujer en los medios especializados en videojuegos. Ese ha sido el objeto de estudio. Por comenzar, bueno, pues por poner un poco de relevancia, ¿no? La importancia de los videojuegos en la sociedad actual, atendemos primero a los datos de facturación. En España fueron de 2.339 millones de euros, a nivel mundial de 196.000 millones de dólares, según un reciente estudio, y además ese crecimiento siempre va en aumento y se prevé que ese crecimiento sea de un 6% hasta el año 2028. Bien, datos para poner, como decimos, ¿no? De relevancia la importancia de los videojuegos en España y en el mundo. Durante décadas los videojuegos han sido objeto de estudio y sobre todo desde el ámbito psicológico, donde bueno, pues se ha debatido sobre sus efectos positivos y negativos. Esto incluye aspectos pues adicción, fomento de las actitudes violentas, pero sobre todo a partir de los años 90, una serie de estudios también enfocados desde esa perspectiva se centraron en la transmisión de estereotipos de género, de hipersexualización, de los personajes femeninos, de los videojuegos y, bueno, en definitiva, en problemáticas, ¿no? Relacionadas con el género dentro del sector del ocio electrónico. Y como comentaba, ¿no? el compañero Guillermo también, si atendemos a la situación de las mujeres en la industria, vemos que en España no alcanza el 24% de los empleados y empleadas de los estudios españoles, solo un porcentaje muy bajito son mujeres. Ocurre lo mismo en el ámbito profesional de los sports, donde las mujeres están en clara minoría. Estas cifras son extrapolables también, estamos hablando de datos en España, pero son extrapolables. Y esto, a su vez, contrasta con el número de jugadoras, que en la actualidad, bueno, pues supone aproximadamente la mitad, ¿no? En el año 2023, un 49% de jugadoras. Es sabido que los medios de comunicación, entre otras funciones, pues son un elemento clave para poner en el foco del debate de la opinión pública cualquier cuestión que afecte a la sociedad y también, ¿no? En este sentido. El objetivo de este estudio, y tras analizar esta situación, de la situación de la mujer,
dentro del ocio electrónico. Surge entonces la pregunta de si los medios de comunicación especializados en videojuegos se hacen eco de estas problemáticas que estamos comentando: hipersexualización, transmisión de estereotipos de género, la situación de la mujer dentro de la industria como trabajadora, la mujer profesional en las competiciones. Ya hay estudios que apuntan a una escasez de mujeres profesionales que firman las piezas publicadas, ¿no?, en este tipo de medios especializados. Y de ahí la pregunta, ¿no?, y el objetivo del estudio es: ¿los medios especializados en videojuego visibilizan estas cuestiones de género? ¿Lo hacen? Entonces, bueno, pues como el objetivo, y os cuento ahora acerca de la metodología, como el objetivo era obtener esa muestra representativa, se optó para analizar esta situación, cómo los medios de comunicación especializados en videojuegos transmiten estas cuestiones relacionadas con el género. Se seleccionaron 3 medios de comunicación: Mediastation, Hobby Consolas y 3D Juegos. Se seleccionaron estos 3 porque, bueno, son medios veteranos, con mucha experiencia en el sector, una larga trayectoria y con millones de usuarios. Para poder hacer este estudio se eligió una investigación cuantitativa a través del análisis de contenido, ya que el análisis de contenido, bueno, pues es un método que se utiliza mucho, ¿no?, en este tipo de investigaciones relacionadas con los medios de comunicación. Para la muestra, para obtener la muestra, se seleccionaron de los años 2018 a 2021 y se analizaron, de estos 3 medios de comunicación, se analizaron todas las piezas periodísticas que generaban utilizando los buscadores de los propios medios de comunicación. ¿Para qué? Pues para seleccionar aquellas piezas que eran de interés para este estudio, es decir, aquellas piezas que trataran cuestiones relacionadas con la situación de la mujer dentro del sector del ocio electrónico. Partíamos, pues, de la hipótesis de que los medios especializados no difunden contenidos porque no teníamos información al respecto de si los difunden o no, ¿no? Una vez seleccionadas las piezas, que fueron un total de 277, ahora lo veremos en resultados, lo que se hizo fue categorizar todas estas piezas extraídas. Fecha, medio, periodista que firmaba las piezas. Importante la sección donde aparecían estas piezas seleccionadas, el tipo de imagen o vídeo que se utilizaban, el género periodístico de estas piezas seleccionadas, de las piezas que tratan cuestiones relacionadas con la mujer dentro del sector, y, lo más importante, la temática principal de estas piezas. Tras esta selección, en cuanto a resultados preliminares, ya podemos ver que los temas que se tratan en los medios especializados son temas relacionados con la mujer dentro de la industria, presencia de las mujeres en las competiciones, protagonistas femeninas. Hay mucha temática relacionada con las protagonistas femeninas, ¿no?, con protagonistas femeninas con relevancia a lo largo del tiempo, por ejemplo, Lara Croft, el personaje de Lara Croft, u otras protagonistas femeninas de nuevos juegos o con gran relevancia, como puede ser Ellie de Last of Us, por poner un ejemplo, ¿no? También vimos que había temáticas, que los medios tratan temas como acciones, movilizaciones o documentales que se refieren a cuestiones relacionadas con la temática de género, ¿no? El machismo dentro de los videojuegos, piezas también con motivo de la celebración del 8 de marzo, la discriminación en los esports o temas relacionados con el abuso sexual dentro del sector. También la violencia hacia la mujer y la discriminación hacia las mujeres en los juegos online o en las redes sociales también eran temas que se tratan y que aparecen en estos medios especializados, ¿no?, en los 3 medios. Además, en esta categorización previa se vio que las piezas que aparecen están enmarcadas en géneros periodísticos como reportaje, artículo de opinión, entrevista, guía o noticia, ¿vale? Son otras de los géneros que se utilizan, ¿no?, en estas piezas que utilizamos para el estudio. Como os decía, se han extraído 277 piezas y ya en estos resultados preliminares ya podemos observar una infrarrepresentación de estos temas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se seleccionaron piezas desde el año 2018 hasta el año 2021 y se repasaron todos esos documentos que se relacionaran con la desigualdad dentro del sector, dentro del género y dentro del sector. Vimos, por lo tanto, que de todo ese amplio espectro de noticias, de piezas periodísticas, ahora veremos lo de los géneros, solo pudimos encontrar 277 piezas seleccionadas. La mayoría de ellas, hemos visto las temáticas que tratan y la mayoría de ellas están relacionadas con
abusos dentro del sector, especialmente durante un año concreto donde hubo una mayor producción de piezas periodísticas relacionadas con este tema y de protagonistas femeninas. Pero sí se pudo observar que el resto de temas no se trata de manera más puntual, es decir, no se trata de una manera recurrente y por lo tanto vemos que hay una infrarrepresentación en cuanto a otro tipo de temáticas, a ese otro tipo de temáticas. Existen, sí, los medios especializados lo tratan, pero de una manera muy escasa. Además, la gran mayoría de las piezas seleccionadas para el estudio corresponden al género de noticias, a pesar de que sí hay otros géneros periodísticos que se usan, como puede ser artículos de opinión o reportajes, pero vemos que en los temas relacionados con la mujer es también muy escaso el número de piezas de temas relacionados con la mujer dentro del ocio electrónico que utilizan un género como puede ser el artículo de opinión o el reportaje, lo que permitiría ahondar más en estos temas desde un espíritu más crítico. La mayoría son noticias y, por lo tanto, no se profundiza tanto, ¿no?, en estas temáticas. Por lo tanto, las conclusiones, bueno, es que estas conclusiones preliminares, que los medios especializados sí tratan temas relacionados con la desigualdad de las mujeres dentro del sector, pero vemos que este volumen de piezas es bastante escaso y, además, la mayoría de ellas se tratan utilizando un género que es la noticia y no, como decía, otro tipo de géneros que permitiría dar ese espíritu crítico, ¿no?, a estas cuestiones tan sensibles como es la desigualdad de género o los temas relacionados con el machismo, hipersexualización y todas estas problemáticas que hemos comentado dentro del sector. Entonces, bueno, pues como conclusión, los medios especializados en videojuegos, al igual que todos los medios, funcionan como generadores de opinión y, bueno, al final lo que desearía de este estudio es que este sirviera para que los medios especializados, ¿no?, como todos los medios de comunicación, pero en concreto en esta cuestión los medios especializados en videojuegos que se destinan a un público joven, pudieran tener un espíritu crítico en este tratamiento de estos temas sensibles y, por lo tanto, mejorar en lo que es la comunicación, ¿no?, y el tratamiento de estos temas para reforzar la labor pedagógica que tienen los medios de comunicación y que hay que seguir insistiendo para que para que sigamos trabajando, ¿no?, en ese camino hacia la igualdad de género. Así que, bueno, muchas gracias por vuestra atención y esta es un poco la conclusión del estudio. Pues muchas gracias, Noelia, por tu propuesta, por tu intervención. La verdad es que nos ha parecido muy interesante. No sé si está Andy en la sala, que vamos, por si no lo estamos viendo, Andy Tavares, que es la persona que nos queda por presentar. Creemos que no, pero bueno, vamos a nombrarlo 3 veces por si aparece. Andy. No, parece que no está. Bueno, no sé si alguna de vosotras, Noelia, Elizabeth, Guillermo o Javier, que está asistiendo a la mesa, tenéis interés en iniciar por vuestra parte, si no lo intentamos hacer nosotros, algún tipo de debate o alguna de las cuestiones que hayáis visto os ha interesado para formular alguna pregunta a algún compañero o compañera. Yo, bueno, mientras os lo pensáis, simplemente Elizabeth. Bueno, yo solo había puesto la cámara. No, yo encuentro súper interesante todo lo que han dicho mis compañeros, la Noelia y Guillermo. De hecho, en DIGRA hemos presentado con otra compañera algo un poco, no del todo similar, pero sí que de género, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de Ana Mari, que es de un juego de Overwatch, que es mujer, es francotiradora y demás, pero ¿cuántas mujeres conocemos que sean mayores, personajes, personajes que sean mayores y que estén representados en videojuegos? Mujeres, pocos. De hombres hay también pocos, pero sí que hay mucha más representación, ¿no? Y cogimos Overwatch porque también hay mucha representación LGTBIQ y demás, ¿no? Pero representación de mujeres mayores que estén en los videojuegos y que no sean NPCs que salgan por ahí, sino que sean personajes, bueno, valientes, hay pocos, ¿sabes? Y también es algo que, como lo que hablabais de la representación de género, no solo en el sector de periodismo y demás, sino que también tenemos un grave problema también
no solo sexual, sino también de edad, ¿no? El edadismo, que siempre tienes que ser joven, con 18, 20 años y ya no más, porque en plan Leonardo DiCaprio, ¿no? Que más de 25 ya no, pues algo así. También creo que es interesante ver que también los fallos que hay a nivel estructural en general. Sí, lo que decía, ¿no? Es interesante porque es verdad que en los últimos tiempos, especialmente en los últimos 10 años, se ha ido avanzando y cambiando mucho en la representación diversa de tanto de los especialmente de los personajes femeninos, pero es verdad que ahora mismo no lo sé, a lo mejor Guillermo y Isaac lo saben, yo no, ahora mismo que has dicho el tema de edad, ahora mismo no me viene a la cabeza ninguno, pero es cierto que el tema de edad también es una barrera y que se está avanzando en la representación de esos personajes femeninos, pero con el tema de la edad todavía falta mayor representación, es cierto, porque además estaba yo pensando y ahora mismo no se me ocurre ninguno. Sí con mujeres más jóvenes sí que han despuntado algunos personajes femeninos, ¿no? Como Ellie, que es muy joven, de Last of Us, pero no hacia el otro lado, ¿no? Hacia las mujeres mayores, es cierto, sí. Joel está bien, es mayor, pero no pasa nada, pero Ellie, claro, primero tiene que es joven, es lesbiana, ya no gusta, porque te sientes más representado con God of War, hay un tío súper cachas que coge troncos así, que es más cercano a lo que los jugadores son o creen ser, que no una chica que es normal, es random, ¿no? Pero sí que hay muchas complicaciones en este sentido. Y de juegos que salgan mujeres así mayores, solo hay 4. Y bueno, no tienen mucha representación o están hipersexualizadas de algún modo. Sí, sí. No, la verdad que ha sido muy... Bueno. Guillermo, adelante, por favor. No, a ver, sí que hay, pero claro, o sea, está en la esfera súper mega independiente, ¿vale? Sí. Te pongo en el chat uno de Stillness of the Wind, no sé si te suena. ¿Te suena? Sí, sí. Claro, o sea, para el que no lo sepa, es de una señora mayor que vive sola en una granja, en un páramo, y es la vejez en los últimos días. O sea, han dejado abandonada a la familia, pasan de ella, y es la degradación en los últimos días de una señora mayor. Pero sí, hay, pero en la esfera independiente, como que ni aparecen en estos medios ni nada. Tienes que buscar, hacer un trabajo de arqueología si quieres encontrar algo diferente en cuanto a personajes y representación. Yo estaba pensando lo mismo, digo, como no nos vayamos a los juegos indie, yo creo que juegos AAA no se me ocurre ahora mismo ninguno. Y si al final los AAA son, digamos, los que generan o los que son, ¿no?, el pensamiento mainstream, pues yo creo que las conclusiones se pueden sacar rápido. Yo no conozco ninguno, no se me ocurre ninguno, la verdad. No, bueno, yo creo que parte de esa lógica también viene de que, bueno, ayer que Elizabeth ha planteado lo de God of War, claro, ¿por qué God of War, por ejemplo, una de las últimas entregas ya aparece el hijo? Bueno, pues porque muchas veces estos desarrolladores que han pasado de ser muy jóvenes ahora son padres. Claro. Hay una proyección, pero entonces te planteas, claro, ¿cuántas diseñadoras vamos a ver en términos de liderazgo de proyectos mainstream hay? Porque muchas veces lo que se hace es proyectar también experiencias vitales. Entonces, en vez de aparecer ahora más niños o más relaciones paternales, por eso mismo, pero eso también te plantea, digamos, la presencia de la mujer en la industria. Exacto. Pero bueno, es lo que pasa con las actrices y demás. De juegos sí que hay poquitos, y a lo que decía, hay, por ejemplo, de Dragon Age, Flemeth es un personaje femenino que sí que aparece, Selene de Returnal, Vaiana de Blasphemous también, y luego hay Eva de Metal Gear Series. Pero claro, Eva está súper sexualizadísima. Es mayor, 30 años, pero bueno. Quiero decir que os he dicho 3. Bueno. No, pero es cierto que hay que hacer un ejercicio de recuperación. Cuando se plantea esta pregunta, no aparece un nombre, digamos, en la punta de la lengua. Hay que hacer No, la he ido a buscar porque me acuerdo que lo pusimos en las diapositivas, pero sí que no hay representación y que sea bien. De hecho, las mujeres desde siempre con las películas nos han dicho que lo feo es ser viejo o ser vieja.
porque eso es feo. Y todas las películas, las madrastras y demás suelen ser así, que la otra es joven y yo quiero ser bella eternamente, ¿no? Pues esto es algo que hemos comido princesa por sorpresa, un montón de películas que lo hemos ido tragando como algo normal, lo hemos normalizado, pero no es así. La skincare, no sé qué. O sea, siempre estás con lo mismo, siempre te están matrallando porque, claro, ya tienes una edad, tienes que ser joven, porque si no, nadie te va a querer, ¿no? De algún modo. Yo, si me permites, Elizabeth, eso me recordaba, yo tengo compañeros y compañeras de profesión actrices de doblaje, actrices y actores de doblaje. Claro, lo que te planteaba una compañera ya en los 40 años, dice, bueno, yo ya tengo que empezar a cambiar de profesión porque no hay trabajo para las actrices de doblaje de 50 y 60, porque no hay algunas actrices muy famosas, Glenn Close, Meryl Streep, pero claro, tienen una dobladora. Entonces, el abanico de voz, y a veces muchas veces se lo hace una mujer más joven, forzando un poquito más la voz o lo que sea, porque aunque sea una mujer mayor, es mejor que tenga una voz juvenil en el doblaje. Claro, claro, totalmente. Y Meryl Streep también ha tenido muchos problemas en este sentido. Por ejemplo, Angelina Jolie en Troya también tuvo problemas porque ella tenía 35 y la otra que representa que es su hija tenía 2 años menos. Y dices, no sé cómo lo ha hecho, pero bueno, vale. Sí, exactamente. Bueno, en fin, cosas. Yo por lanzaros, si queréis una última pregunta, que a mí había una cosa que mientras escuchaba, aunque he tenido que entrar y salir por otro congreso como que planteé que estábamos, pero sí me da tiempo a ir escuchando retratos, también iba con el móvil. Claro, esta mesa se enfoca sobre todo en un entorno transmedia, ¿no? Yo creo que habéis planteado eso tanto ya sea en parques temáticos como en videojuegos y tal. Yo lanzo una pregunta que me ha surgido y que no sé, digamos, el interés que puede tener, pero yo creo que vamos a hablar en la realidad también son espacios de resistencia o espacios de una cierta confrontación sobre ideas más hegemónicas. Y no sé si las narrativas transmedia pueden ampliar ese campo de batalla. O si a lo mejor, como estáis planteando, simplemente perpetúan pues que en el videojuego tampoco hay espacios para las mujeres que superen ciertas edades. Entonces, no sé si pensáis que el entorno de la media puede ayudar a mejorar algo o simplemente en ese aspecto o simplemente va a perpetuar la situación que tenemos hoy en día. No tengo muy clara la pregunta, pero bueno, por proyectaros una duda que me ha surgido mientras os escuchaba. Puedo dejarla sin respuesta, que a lo mejor ni es buena o requiere más reflexión. No, pues yo sí, yo diría algo sobre esto, pero a ver, que es más una opinión que algo que he estudiado. Pero a mí lo que se me ocurre es que tanto los parques temáticos como los videojuegos, como el cine, la literatura y cualquier otro medio están inmersos en la sociedad en la que están inmersos. Y por lo tanto arrastran todo lo que arrastra la sociedad. Si no hay una voluntad por parte de los creadores de cambiar cosas, de ir contra una especie de contra o con un sentido crítico por cambiar alguna cosa de un discurso generalmente aceptado, yo creo que al final, ¿cómo se representa, por ejemplo, a la mujer en un videojuego? Pues como se representa en el cine, es decir, las mujeres en los videojuegos también, lo que comentabais ahora, son jóvenes, están sexualizadas, etc. ¿Por qué? Porque si no hay una voluntad desde la academia de hacer una crítica académica de eso, por un lado, y por otro lado, desde los creadores, de cambiar las cosas, se perpetúa lo mismo. Es la impresión que tengo. Elizabeth ha levantado la mano. Es que me gustan mucho estos temas. Yo soy animadora y, claro, la industria del cine, por ejemplo, coge mucho de la sociedad, ¿no? El problema yo creo que también radica en que las mujeres no tenemos opción o tenemos muy pocas opciones en subir. Como ha dicho Guillermo, ahí sí están, pero no están entrevistando, por ejemplo, a los altos directivos de Ubisoft o lo que sea, sino que están muy por detrás. Por lo tanto, por ejemplo, en Pixar, en 2020 hizo una película que fue la primera directora en Pixar, que es la guay, ¿no? La empresa guay, pues es la primera en poder hacer una película totalmente sincera. Que las mujeres, cuando nos gusta un chico, pues a lo mejor lo dibujamos o esas cosas, ¿no? Que es más sincero que no que estar cantando, por ejemplo. Por lo tanto, en 2020, la primera mujer directora y ya, y no se ha repetido más. Quiero decir, es que falta que se pueda subir más gente y, por ejemplo, en Pixar han hecho los Spark Shots y también han no solo
hecho que mujeres sean directoras, sino que también LGTBIQ también puedan hacer sus cortometrajes y sus historias, que también deben de haber representaciones. Pero lo que pasa es que desde la sociedad se delimita, es decir, un partido como Vox también no le gusta que salgan dos lesbianas besándose, porque claro, se transforman los niños, ¿no? Como los Pokémon se transforman los niños, ¿sabes? De algún modo es un poco ridículo, pero sí que es cierto que es el retrato de una sociedad. ¿Y qué pasa? Que estas grandes empresas no quieren pérdidas, quieren, bueno, pues vender, obviamente, igual que los videojuegos, las películas, etcétera. Por lo tanto, las que tienen más poder se mantienen ahí en la retaguardia de vamos a hacer lo que todo el mundo le gusta y que todo el mundo, como son familiares o lo que sea, pues que todo el mundo esté contento de algún modo. Pero es necesario. Y cuando hacen cosas así, la gente es como que se escandaliza. O, por ejemplo, cortometrajes en que a una niña le venía la regla. No se veía nada. Pero yo de pequeña nunca había visto un cortometraje de animación de Disney que a una niña le viniera la regla. Digo, yo no he tenido ningún referente, ninguna referenta, porque esto es algo secreto y es biología pura, ¿no? Nadie te lo dice porque, claro, es top secret y ella lo dice. Es que, claro, es como que te transformas en una mujer de repente, ¿no? ¿Qué me pasa en mi cuerpo? No lo entiendo. Y eso, bueno, en América hubo bueno, la gente se metió un montón con ellos porque dijeron que por qué Disney tenía que hacer eso. Si te parece, damos el turno a Noelia y luego a continuación a Guillermo, que es el orden de levantamiento de mano. Sí, un poco sobre lo que tú comentabas, ¿no? De ahí también lo que yo decía en el estudio que os he contado, al final todos tienen que poner su granito de arena en la sociedad, pero los medios de comunicación también creo que tienen que, yo como periodista que soy, creo que tienen que poner su granito de arena, ¿no? Entonces, si los temas relacionados con la mujer que son problemáticas, o sea, está bien, tú lo puedes contar. Tú puedes hacer una noticia en un medio y decir, solo un 18%, bueno, perdonad que el dato no lo tengo claro, pero solo un 18%. Pero si tú esos temas los tratas con un espíritu crítico, si tú profundizas, haces un reportaje, haces un artículo de opinión, o sea, en este caso yo he estudiado los medios ya os he contado que he elegido medios especializados, ¿no? Pero bueno, sabéis, y como estabais comentando y como sabéis vosotros bien, va dirigido a público joven. Si yo no solo doy el dato, sino que además, como medio de comunicación, profundizo en el tema, lo pongo encima de la mesa, pongo varias perspectivas, analizo un poquito que yo como periodista también sé que luego hay otra cosa en el periodismo, que bueno, ya si no me voy al debate más amplio, pero que es la escasez de medios, lo rápido que tenemos que hacer piezas, o sea, todo eso yo como periodista soy muy consciente de que a veces te limita para poder hacer algo con un espíritu más crítico del que quisieras, ¿no? Y tal vez, y eso no lo he analizado en el estudio, parte de la consecuencia de la falta de recursos en los medios y a lo mejor en los especializados también es que no puedas profundizar en un tema. Pero poner de manifiesto o decir, bueno, lo importante que es que los medios lo traten con un espíritu crítico, porque al final los medios lo ponen en la opinión pública, lo trasladan a la opinión pública. Y si yo no solo digo que no hay mujeres en el sector de los videojuegos trabajando, pero si me molesto en analizar un poquito por qué no las hay o por qué las mujeres no son profesionales en las competiciones porque se sienten insultadas, abrumadas, con vergüenza. Si yo hago un reportaje y pongo los testimonios de estas mujeres, tal vez eso sí que ayude a generar ese espíritu crítico que al final se traslada a la sociedad. Me he enrollado muchísimo, no sé, pero creo que la idea estaba clara. Ha sido una cosa equilibrada, Noelia, ¿no? Me he enrollado muchísimo, pero bueno, que también, pues eso, que al final los medios pueden poner su granito de arena si tratan estos temas con un espíritu crítico. Más profundizando más en ello. Dando una impronta periodística sobre la responsabilidad de los medios también, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo? Como una cierta impronta periodística que viene de los que estamos en el periodismo por esa responsabilidad de los medios en este proceso. Eso es. Guillermo. A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Noelia. Lo que pasa es que o sea, debería haber ese espíritu crítico, esas piezas críticas elaboradas, pero claro, ¿cuál es el problema? Que eso no vende. Que eso no vende en el periodismo, mucho menos en el periodismo especializado en videojuegos. En ese tiempo que tú haces un reportaje contrastando, buscando voces diferentes, contando la situación, contextualizando, te salen 10 piezas para hablar de las últimas novedades del Call of Duty, de los nuevos mapas del Fortnite, de los nuevos avatares y del FIFA.
¿vale? Y eso te va a conseguir muchas más visitas que ese reportaje, que será más útil y será más vital para la sociedad, pero es que lo que manda aquí es el dinero. Y lo que manda aquí son las visitas que derivan en publicidad y publicidad que deriva en pasta. Claro. Entonces, ese es el problema. Mm. Y también estamos hablando de unos medios. Yo es que esos medios los he estudiado bastante y he entrevistado a alguno que está dentro de esas redacciones. Y a ver, yo lo que he visto también, y eso no sé si lo has contrastado tú en tu investigación, es que hay mucho oportunismo. Oportunismo en el sentido de que cuando se acerca, 8 de marzo, vamos a empezar a sacar reportajes sobre los mejores personajes femeninos. Sí. La situación de la mujer en el videojuego. ¿Pero por qué? Porque se acerca el 8 de marzo. Sí. El resto del año las piezas son muy... ese tema es muy esporádico, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque te va a dar las visitas. Claro. Y cuando se acerca el 8 de marzo, pues vamos a hablar de los mejores personajes femeninos. Lara Croft, Ellie, Max, de Life is Strange, ¿vale? O sea, les da igual, ¿vale? Les da igual el tema este. De hecho, ahí está ese estudio, no sé si también lo has contrastado, el tema de quién firma, las firmas Sí. de esos artículos, de esas noticias. Estamos hablando de redacciones donde la mayoría son hombres, o sea, apenas hay mujeres, ¿vale? Y si a eso le vamos sumando que no se informa de esos temas, que no está esa presencia de la mujer, que directamente la mujer pues es ninguneada no solamente como profesional, sino como jugadora, pues se crea un caldo de cultivo de que todo esto esté invisibilizado. Entonces, ¿dónde te tienes que ir para saber de esto, de este problema que existe? Pues te tiene que ir a investigaciones como la que has hecho tú, como al mundo académico, ¿no? O te tienes que ir a publicaciones súper... a ver, no sé cómo definirlo, o sea, slow journalism, ¿vale? O sea, que se alejen de la actualidad, que se alejen de la inmediatez y que hagan esas piezas críticas. Pero claro, eso no son los medios referentes, no son lo que sale, lo que predomina en las redes sociales, por ejemplo, los trending topics, ¿no? Entonces, este tema, pues parece que no existe, pero existe. Y ya no. Sí, no, pero además lo que dices de lo que atrae dinero, pues al final también en el periodismo, en la prensa generalista, es el click. Claro, el clickbait. Claro, eso es otro, y eso también es otro debate Claro, a ver, yo me he centrado... que atrae y al final, pues claro, los medios especializados, el titular que me atrae el clic y que me da dinero. Claro. En el caso de los medios en general, es que también pasa. O sea, claro, porque bebe todo, o sea, todo está relacionado. O sea, el periodismo de videojuegos no es una cosa ahí flotando, ajeno a todo. Esto lo podemos extender al periodismo deportivo, vamos a ver. Claro, sí. Tanto, otro ejemplo. El chiringuito, vamos a ver, que la mujer es una o dos como mucho y de repente el 8 de marzo le cambiamos el logotipo, ponemos todo morado, ahora hay mucha más presencia de mujeres. Es oportunismo total. Sí, yo los reportajes que, bueno, en el estudio que os estaba contando, muchos de los reportajes, tal cual lo que tú has dicho, o sea, se acerca el 8 de marzo, las 5 protagonistas femeninas más relevantes, de ahí que de los temas más tratados, uno de ellos es protagonistas femeninas, precisamente por eso, por las efemérides, o sea, por las efemérides, efectivamente. Muy bien, pues no sé si hay alguna cuestión más o podemos ir concluyendo, no sé si tenéis alguna, queréis plantear alguna cosa más. Bueno, pues yo creo que puedo hablar por Isaac y por mí para decir que ha sido un placer tener que coordinar, moderar o simplemente aprender de esta mesa. Os agradecemos mucho el tiempo que habéis dedicado y pues, también que os hayáis ajustado también a los tiempos y que hayáis hecho unos temas que, bueno, que han sido interesantes de escuchar. Así que, bueno, muchísimas gracias y nada, nos seguiremos viendo en este o en otros congresos. Seguro que sí. Así que nada, a seguir investigando. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao. Adiós.